Bueno, vamos a iniciar esta exposición. Es un trabajo de postmetafísica, fase 5. Hice un ensayo argumentativo que se llama Experiencia de la nada. Bueno, me presento. Este trabajo, pues, mi nombre es Carlos Eduardo Palma Támara. Y empezamos el trabajo. Bueno, partimos de una experiencia, partimos de una historia. Esta historia se trata de Felipe. Felipe es una persona que, vamos a leer aquí lo que dice. Fue la olla caliente con olor a sancocho lo que llevó a Felipe a recordar su infancia en la casa de don Alfonso y doña Luisa. Era una mañana de diciembre y aquel día que celebraban el Día de la Inmaculada Concepción o Día de las Velitas, la familia de Felipe, su esposa, hijos, hermanos, esperaban que la olla les brindara un delicioso plato de sancocho de gallina criolla. Gracias a aquella olla y al olor a sancocho de gallina criolla, Felipe recordó su infancia en la casa donde su madre trabajó como empleada de servicio tantos años, puesto que a los patrones les gustaba mucho aquel plato típico. Felipe recuerda el olor, pero lo que más recordaba era que pocas veces podía tomar de la sopa, puesto que su madre tenía prohibido llevarlo al trabajo. Pero como no encontraba con quien dejarlo, su pequeño hijo de 4 años, a su pequeño hijo de 4 años, por ser madre soltera, lo llevaba sin ser descubierta y lo dejaba escondido en una caja oscura en un rincón de la cocina. El hecho sucedió varias ocasiones. Felipe, en su psicología de infante, nunca comprendió aquel escenario oscuro y cruel. Solo pensaba en que tenía que obedecer a su madre. Pero todos esos recuerdos marcaron su ser hasta la actualidad. Un día Felipe se encontró con una realidad que transformó su pensamiento y lo llevó a la reflexión filosófica, al punto que se introdujo en el campo existencial. Fue una mañana cuando por un hueco de la caja vio al niño que los patrones se llamaba Luis Alfonso. El niño llegó a la cocina y todos los empleados le sirvieron pleitesías al infante de tan solo 5 años. Ana, ¿me puedo hacer un favor? Me traes el cargador, que se me va a descargar el computador. Disculpen la posición, pero se me va a descargar el computador. Fue una mañana cuando por un hueco de la caja vio al niño de los patrones, se llamaba Luis Alfonso. El niño llegó a la cocina y todos los empleados le sirvieron pleitesías al infante de tan solo 5 años. Le ofrecían algo de comer, dulces, gaseosa, pudines. También le preguntaban acerca de su vida en el colegio, con sus amigos, etc. Felipe se preguntó qué de especial tenía ese niño para que le brindaran ese trato especial, casi como un rey. ¿Y qué tenía él para ser tan rechazado y estar escondido en una caja oscura tan pequeña y en un rincón de la cocina? Allí se encontró con la pregunta de ¿quién soy yo? La pregunta por el ser, la pregunta existencial. Allí en esa caja de cartón comprendió que nunca nadie le preguntó si quería existir. Nunca nadie le preguntó si quería existir, si quería llegar a esa porquería de vida, donde vivía escondido en una caja, donde se le negaban un plato de comida, donde veía a su madre constantemente esclavizada frente a los quehaceres de la casa. Es decir, si me hubieran preguntado si quería la existencia, no lo hubiera aceptado. Felipe comprendió que era un ser arrojado a una geografía y a una historia, donde hubiera preferido no nacer. Una experiencia de la nada, una experiencia del Dasein, el ser ahí. Bueno, rápidamente hice la introducción
Pero entonces, ¿de qué se trata el ensayo? El ensayo pues, es una exposición rápida de lo que voy a hacer. El ser de Heidegger. Heidegger dice básicamente que la ciencia, él critica la filosofía porque él dice que la filosofía ha olvidado eh, el ser, el olvido del ser. Se ha entretenido en el ente, ha confundido el ente con el ser. Y da una alegoría a la ciencia. Él dice, bueno, la ciencia no critica la ciencia como tal, digamos, como ineficiente, pero él dice que la ciencia se ha ocupado del ente. Y pone en el ensayo pongo un ejemplo y digo, bueno, un médico pues estudia medicina, el médico se especializa en, digamos, en pediatría, eh, yo como que estoy hablando solo, no estoy grabando, el médico se especializa en pediatría, después se especializa en enfermedades de la piel de los niños y después se especializa, digamos, en enfermedades de la piel de los niños, tal enfermedad. Es decir, sabe mucho de tan poquito, ¿sí? El ente, ese es el ente. Olvidando el ser. ¿Cuál es el ser? La integralidad del ser humano, ¿sí? El ser es la integralidad. Ese es un ejemplo, digamos, pero Heidegger critica la filosofía porque ha olvidado el ser, la experiencia del Dasein, el ser arrojado. ¿Quién preguntó si queríamos existir? Felipe se hace esa pregunta. ¿Quién le preguntó? ¿Quién lo llevó a esa geografía, a esa historia que él tanto rechazaba? Y fue cuando se encontró con la experiencia de este otro niño y él habrá comparado qué tiene ese niño de especial y qué tengo yo de diferente, que él le brindan pleitesías y a mí me brindan rechazo, que hasta me niegan una sopa. Entonces esa es la experiencia del ser. La postmetafísica, digamos porque estamos en una clase de postmetafísica, van a estar la introducción del trabajo. Vamos con contenido. Entonces aquí por lo menos dice una parte. Heidegger propone una filosofía que critica la historia de la filosofía. Él se pregunta por el sentido del ser, que siempre ha sido confundido por el ente. Por esa razón, esta reflexión es metafísica. La superación de lo ente es metafísica, es decir, más allá de lo ente. Aquí también habla, digamos, de, bueno, el ejemplo que puse de la ciencia. La experiencia de la nada. La experiencia de ser arrojado. Básicamente, ¿qué es la experiencia de esta nada? Pues la experiencia de la nada es encontrarse en esa pregunta existencial, ¿quién soy yo? Decir, bueno, ¿quién soy yo? O sea, ¿quién preguntó si quería existir? Felipe se encontró con esta pregunta, con este interrogante, cuando se encontró con el interrogante de ser arrojado, del sufrimiento, de la nada, la gran pregunta del ser. Básicamente este es el ensayo. Muchas gracias.